¿Alguna vez has tenido un pensamiento que simplemente no se va de tu mente? Una persona, un nombre, una idea, algo que persiste sin importar cuánto intentes ignorarlo. ¿Qué pasaría si te dijera que esto no es solo tu mente jugándote una mala pasada, sino un mensaje divino? ¿Y si Dios estuviera intentando llamar tu atención, invitándote a ser parte de algo más grande de lo que imaginas? Con demasiada frecuencia pasamos por alto estos pensamientos persistentes, desestimándolos como coincidencias. Pero, ¿y si en realidad fueran susurros de lo divino, guiándote hacia un propósito que aún no comprendes? Hoy vas a descubrir el verdadero significado detrás de estos pensamientos y por qué podrían ser la forma que tiene Dios de usarte para algo extraordinario. Recorreremos una poderosa historia de fe, obediencia e intervención divina, una que te hará replantear cada vez que hayas sentido un llamado inexplicable hacia alguien o algo. Al finalizar este mensaje verás cómo Dios habla de maneras que a menudo ignoramos y cómo responder a su llamado puede cambiar no solo la vida de otra persona, sino la tuya también. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido ese empujón persistente pero dudaste en actuar? Deja un comentario abajo si alguna vez has experimentado esto. Y mientras estás aquí, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas estos mensajes que cambian la vida. Muchas personas ven nuestros videos sin suscribirse. No seas uno de ellos. Presiona ese botón y mantente conectado a las revelaciones que Dios está enviando. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la manera en que entiendes la guía de Dios en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este podría ser justamente la señal que has estado esperando. ¿Alguna vez te has encontrado pensando constantemente en alguien sin una razón aparente? No importa cuánto intentes reprimir el pensamiento, este persiste, regresando cuando menos lo esperas. Es como si el mismo universo te estuviera empujando hacia algo más profundo. Muchos desestiman estos pensamientos persistentes como algo aleatorio o pasajero, pero ¿y si no fueran simples coincidencias? ¿Y si fueran susurros de lo divino, guiándote hacia un propósito mucho mayor del que puedes comprender? La espiritualidad nos enseña que nada sucede por casualidad. Siempre hay una razón, incluso cuando no la vemos de inmediato. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a un hombre que no podía sacar de su cabeza a una mujer en particular. No eran cercanos, apenas se conocían, y sin embargo, su presencia se hacía sentir de manera incesante. Al principio, él lo descartó, atribuyéndolo a una distracción o simple curiosidad. Pero con el paso de los días y la persistencia del pensamiento, comenzó a preguntarse, ¿será que no es solo su mente jugando, sino que hay algo más grande en acción? Luchaba por entenderlo, pero por más que racionalizaba, no podía deshacerse de la sensación de que había un propósito más profundo detrás de ese pensamiento inquebrantable. Cuando la confusión se apoderó de él, recurrió a la única fuente que nunca falla, Dios. En oración entregó su mente inquieta y pidió claridad y guía. Señor, si esto es de ti, muéstrame por qué. Esa noche recibió una respuesta de la única forma en que Dios sabe orquestarla, a través de un sueño. En ese sueño vio a la mujer caminando hacia una pequeña casa. Dentro, una familia desesperada. Rezaba con las manos unidas en fe y lágrimas surcando sus rostros. La mujer llevaba bolsas de alimentos y al colocarlas frente a la familia, una ola de alivio los invadió. No fue solo un acto de bondad, fue la respuesta a sus oraciones. Al despertar, su corazón latía con fuerza. El sueño era demasiado vívido para ser ignorado, demasiado específico para no tener un significado. Sabía, en lo más profundo de su alma, que esto no era solo un sueño. Era una instrucción divina. Dios había plantado ese pensamiento en su mente por una razón. Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Debería actuar? ¿Debería decírselo a la mujer? La duda intentó colarse, susurrándole que todo era producto de la imaginación. Sin embargo, algo aún más fuerte se encendió en él: la fe. No podía ignorar lo que se le había mostrado. Y así la buscó. Cuando se encontraron, él vaciló al principio sin saber cómo explicarlo. Pero para su asombro, antes incluso de que pudiera terminar, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Yo he estado sintiendo lo mismo, dijo. Sabía que debía ayudar a alguien, pero no sabía a quién. En ese instante quedó claro. Esto no fue una coincidencia. Dios los había unido para un propósito mayor que ellos mismos. Pero ahora, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Los sueños han sido por mucho tiempo un vehículo para los mensajes divinos. A lo largo de la historia, Dios los ha utilizado para revelar sus planes, advertir de peligros y llamar a su pueblo a la acción. José, el padre terrenal de Jesús,
Fue advertido en un sueño para huir a Egipto. Mateo 2:13. Daniel interpretó los sueños de reyes, desvelando los misterios del universo. Y ahora, este hombre se encontró portando el peso de una visión que exigía respuesta. No era solo un sueño, era un llamado, una misión espiritual puesta directamente en sus manos. Las imágenes del sueño se reproducían una y otra vez en su mente: la pequeña y humilde casa, la familia desesperada en oración, la mujer, la clave para responder así entonces sus clamores de ayuda. Ya no se trataba solo de un pensamiento inquebrantable, era una revelación. Pero saber qué hacer y tener el coraje para actuar son dos cosas diferentes. Podría haberlo ignorado, descartándolo como una ilusión de la mente. Muchos lo hacen, pero algo en su interior, algo innegablemente divino, lo impulsó a avanzar. Cuando conoció a la mujer, su conversación lo confirmó todo. Ella también había sentido una extraña pesadez en su corazón. Sabía que debía ayudar a alguien, pero no sabía a quién, confesó. Esto no fue una coincidencia, fue una orquestación divina. ¿Cuántas veces Dios pone una misión ante nosotros y nosotros dudamos, esperando más señales, más pruebas? Sin embargo, la fe no siempre viene acompañada de claridad. Requiere movimiento, acción, confiar en lo invisible. Hebreos 11:1 nos recuerda: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin mapa, sin dirección, solo un sueño como guía, dieron un paso adelante. Juntos, recogieron alimentos, llenando bolsas con lo esencial: pan, arroz, frijoles, agua, cosas simples pero vitales en las manos adecuadas. Cada objeto colocado en esas bolsas llevaba consigo algo más allá del sustento físico. Llevaba fe. Fe en que estaban en el camino correcto. Fe en que Dios los guiaría hacia donde debían estar. Fe en que ese viaje no era suyo, sino de Él. Y así partieron. El hombre no sabía cómo, pero sentía una certeza inexplicable. Sabía exactamente a dónde ir. Era como si sus pasos estuvieran guiados, cada giro, cada camino lo condujera hacia algo que superaba su entendimiento. Esto no era solo una misión, era una peregrinación. Un viaje no solo para alimentar a los hambrientos, sino para ser testigo de la obra de Dios. El destino estaba cerca, y lo que encontrarían allí cambiaría para siempre la manera en que veían la fe, la obediencia y el poder del llamado divino. Hay momentos en todo viaje de fe en que la lógica debe ceder ante la obediencia. El hombre y las mujer no contaban con GPS, ni dirección, ni evidencia tangible de que su misión fuera real. Solo una convicción profundamente arraigada en sus almas. Y sin embargo, mientras caminaban no hubo vacilación. Cada paso se sentía divinamente orquestado, como si el universo mismo se hubiera alineado para asegurar que alcanzaran su destino. El viento susurraba seguridad. El sol daba testimonio, y el camino se extendía no solo en la distancia, sino hacia el mismísimo corazón del propósito divino. La fe, después de todo, no se trata de ver, sino de confiar. Cuando Abraham fue llamado a dejar todo lo familiar y emprender un viaje hacia una tierra desconocida, no tenía certeza, solo una promesa. Génesis 12:1. Cuando Pedro salió al agua, las olas amenazaban con arrastrarlo. Pero por un momento la fe lo sostuvo. Mateo 14:29. Este hombre y esta mujer también se aventuraron en aguas invisibles, confiando en que Dios los llevaría hacia donde necesitaban estar. A medida que se acercaban a lo que el hombre intuía era la casa correcta, su paso se volvió más lento. El aire se impregnó de algo inexplicable, un peso espiritual, como si el mismo cielo se inclinara para presenciar ese momento. Y entonces lo oyeron. Desde el interior de aquella pequeña y desgastada casa se escuchaba el sonido de la oración, ferviente, desesperada, cruda. Una voz que suplicaba no a los hombres, sino al Creador del universo. No solo pedían ayuda, llamaban a lo divino, depositando su última esperanza en las manos de un Dios invisible. El golpe en la puerta no fue solo un sonido, fue la colisión entre la fe y la realidad. Cuando la puerta se abrió, la mujer que estaba allí, ya en lágrimas y con los ojos desorbitados por la incredulidad, susurró: «Ustedes han venido», como si hablara directamente a un ángel. Ella no esperaba visitas. No había contado a nadie sobre su situación, solo había orado, y sin embargo allí estaban, dos desconocidos con brazos llenos de provisiones, guiados no por el conocimiento, sino por el susurro de Dios. En ese instante todo se volvió claro. No se trataba de un pensamiento persistente, ni de una coincidencia. Era una intervención divina, una misión espiritual que se había desplegado con perfecta y milagrosa precisión. La familia había estado orando desde la mañana, pidiendo a Dios un milagro, y Dios, en su infinita sabiduría, había comenzado a responder esa oración días antes,
plantando un pensamiento inquebrantable en la mente de un hombre que simplemente tuvo la fe de escuchar. Pero el milagro aún no había terminado. La mayor revelación estaba por venir. Hay momentos en la vida en que lo espiritual y lo físico colisionan, sin dejar lugar para dudas, solo para el asombro. Mientras el hombre y la mujer estaban al umbral de esa pequeña casa, no solo entregaban alimentos, estaban entregando una respuesta. Estaban siendo testigos del cumplimiento de una promesa divina, presenciando en carne propia lo que sucede cuando Dios llama y su pueblo obedece. La mujer en Misonto Sienzo. La puerta temblaba al alcanzar las bolsas, con las manos sacudidas por la emoción. Detrás de ella los niños asomaban, con rostros llenos de curiosidad y asombro. Habían estado orando por comida esa misma mañana, y ahora la comida había llegado. No por casualidad ni por el esfuerzo humano, sino por una fe puesta en acción. Las lágrimas caían libremente mientras la familia se reunía, con las manos alzadas hacia el cielo en señal de gratitud. Nadie en aquella casa vio esto como un simple acto de bondad. Era una cita divina. La Biblia nos recuerda en Isaías 65:24, «Antes que clamen yo responderé, mientras aún hablan yo oiré». No se trataba solo de saciar el hambre, se trataba de fortalecer la fe, de recordar a los corazones que Dios ve, escucha y actúa de maneras que van más allá de la comprensión humana. Pero la mayor revelación llegó al propio hombre. Mientras observaba cómo se desarrollaba aquella escena, algo cambió dentro de él. Había pasado días cuestionándose por qué aquella mujer ocupaba tanto su mente luchando por entender lo que Dios intentaba mostrarle. Ahora la respuesta era clara. Nunca se trató de él ni de ella. Se trataba de lo que Dios quería hacer a través de ambos. Con demasiada frecuencia las personas buscan un propósito esperando gestos grandiosos o señales divinas, cuando en realidad las mayores obras de Dios suelen comenzar con algo tan simple como un pensamiento persistente, un empujón, una sensación inquebrantable que se niega a desaparecer. La obediencia a Dios no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. Cuando Noé construyó el arca, el cielo estaba despejado. Génesis 6:22. Cuando Moisés levantó su bastón, el mar aún no se había partido. Éxodo 14:16. Y sin embargo, actuaron en fe, y el milagro siguió. Este hombre y esta mujer no tenían garantías, ni la imagen completa, pero dieron un paso de fe, y al hacerlo fueron transformados. La historia del hombre en nuestro relato no comenzó con la intención de ser un héroe. No se despertó con una gran misión o una estrategia divina. Simplemente obedeció ese pensamiento persistente que Dios había puesto en su corazón, y al hacerlo, se convirtió en las manos y los pies de Cristo para una familia necesitada. Esa es la esencia de la espiritualidad. No se trata de esperar la oportunidad perfecta para hacer algo grandioso, sino de actuar en fe cuando Dios coloca a alguien en tu corazón. ¿Cuántas veces sentimos ese impulso de ayudar, de tender la mano, pero lo descartamos como algo inconveniente o innecesario? ¿Cuántas veces ignoramos esos pequeños llamados divinos? Jesús enseñó que el amor no se mide por lo que sentimos, sino por lo que hacemos. El buen samaritano en Lucas 10:30-37 no solo tuvo compasión del hombre herido, se detuvo, le curó las heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. Ese es el amor en acción. Ese es el tipo de amor en el que Dios nos invita a vivir cada día. Es fácil decir que amamos, pero ¿qué? ¿Demuestran nuestras acciones? ¿Damos incluso cuando nos cuesta? ¿Servimos aun cuando nadie nos observa? ¿Ayudamos incluso cuando resulta incómodo? Dios no nos llama a confortar, sino a tener compasión. Nos llama a adentrarnos en la fragilidad de los demás y a llevar luz. Y a veces lo hace colocando en nuestra mente un pensamiento, instándonos a actuar incluso antes de comprender completamente el porqué. Imagina si el hombre de nuestra historia hubiera ignorado ese llamado. Imagina si hubiera rechazado el pensamiento, convenciéndose de que no era real. La oración de una familia podría haber quedado sin respuesta. Un milagro podría haberse demorado. La fe de alguien podría haberse tambaleado. El peso de la obediencia es pesado, pero el costo de la desobediencia es aún mayor. El amor no es solo un sentimiento, es una misión. Cuando Dios coloca a alguien en tu corazón, es porque quiere hacer algo a través de ti. La pregunta es, ¿responderás? Porque al hacerlo verás de primera mano que el amor verdadero, el amor de Dios, no solo se trata de dar, se trata de transformar vidas, incluida la tuya. Y las mayores transformaciones ocurren cuando dejamos de esperar el momento perfecto para amar y comenzamos a vivir el llamado de Dios, acto de obediencia tras acto de obediencia.
La obediencia a Dios nunca se reduce únicamente a la tarea en cuestión. Se trata de la transformación interna que ocurre cuando decimos sí al llamado divino, incluso cuando no lo entendemos completamente. Eli, hombre de nuestra historia, pensó que simplemente estaba llevando alimentos a una familia necesitada, pero en realidad estaba dando el primer paso hacia un despertar espiritual mayor. Su fe dejó de ser solo creencia para convertirse en experiencia. Fue testigo en carne propia de lo que sucede cuando Dios llama y su pueblo obedece. Y en ese instante, algo en él cambió. Comprendió que caminar con Dios no significa entender todo, sino confiar, moverse y permitir que Él nos use de maneras que nunca imaginamos. ¿Cuántas veces oramos para que Dios nos use, pero luego dudamos cuando se presenta la oportunidad? Pedimos señales, guía y una conexión más profunda con lo divino, pero cuando llega el momento de obedecer, nos retraemos. ¿Por qué? Porque la obediencia exige rendición, exige dejar de lado nuestra lógica, nuestros tiempos y nuestra comodidad. Pero he aquí la verdad: cada vez que obedecemos a Dios crecemos. Cada paso de fe fortalece nuestro espíritu. Cada acto de servicio profundiza nuestra comprensión del amor de Dios. Y al caminar en obediencia comenzamos a ver el universo con sus ojos, a sentir su latido por aquellos que lo necesitan y a vivir en sintonía con nuestro propósito divino. A lo largo de las Escrituras vemos este patrón una y otra vez. Noé obedeció y su obediencia preservó a la humanidad. Génesis 6:22. Abraham obedeció y su fe se convirtió en la base de una nación. Génesis 12:1-2. Pedro obedeció y sus pasos sobre el agua se convirtieron en testimonio de fe. Mateo 14:29. Ninguno de ellos tenía garantías. Ninguno veía el panorama completo, pero dieron el salto de fe, y al hacerlo, fueron transformados. El hombre de nuestra historia también se adentró en lo desconocido, y al salir de aquella casa, ya no era la misma persona que había llegado. Dios no nos llama a obedecer porque nos necesita, nos llama porque nosotros necesitamos de Él. La obediencia es el proceso mediante el cual Él nos moldea, nos forma y nos prepara para cosas mayores. Cuando decimos sí a sus impulsos, entramos en una vida que ya no está atada al miedo, a la duda o a la inseguridad. Comenzamos a vivir en un flujo divino, donde los milagros ocurren no porque los busquemos, sino porque estamos alineados con aquel que los crea. Y una vez que hemos probado el poder de la obediencia, una vez que hemos visto lo que sucede cuando dejamos ir y confiamos, nunca podemos volver a vivir de la misma manera. Así que la pregunta real es esta: ¿qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué pensamiento ha estado oprimiendo tu corazón esperando que actúes? La transformación que buscas, el avance que anhelas, la conexión más profunda con Dios que tu alma clama, todo está al otro lado de la obediencia. La elección es tuya. ¿Responderás a su llamado? ¿Alguna vez has considerado que podría ser la respuesta a la oración de alguien? Que ese pensamiento que pesa en tu corazón, ese nombre que no te abandona, ese impulso inquebrantable de tender la mano, podrían no ser aleatorios. Podrían ser Dios mismo, invitándote a dar un paso hacia un momento divino, a ser el instrumento a través del cual Él se mueve. El hombre de nuestra historia nunca esperó ser parte de un milagro. Jamás imaginó que un simple pensamiento, un nombre persistente en su mente, conduciría a un encuentro que cambiaría su vida. Y sin embargo, porque escuchó, oró y obedeció, se convirtió en parte de algo mucho más grande que él mismo. Dios sigue actuando de esta manera hoy. Todavía susurra. Sigue depositando pensamientos e ideas en nuestras mentes, pero depende de nosotros discernirlos. Cuando Moisés se presentó ante la zarza ardiente, fue la curiosidad lo que lo acercó, pero fue la obediencia la que cambió su destino. Éxodo 3:4. Cuando el joven Samuel oyó su nombre siendo llamado en la noche, fue Eli quien le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. La diferencia entre un pensamiento pasajero y un llamado divino radica en nuestra disposición para detenernos y escuchar. Pero escuchar no es suficiente. Dios llama y nosotros debemos responder. Con demasiada frecuencia las personas esperan confirmaciones sobrenaturales indiscutibles antes de actuar. Quieren señales luminosas del cielo, voces audibles o milagros escritos en las nubes. Sin embargo, más a menudo, Dios habla en los momentos silenciosos y pequeños, en esos impulsos quietos del alma, en la sensación que simplemente no se va. Elías descubrió esto cuando buscó a Dios en el hino, el viento, el terremoto y el fuego, pero lo encontró en un suave susurro. 1 Reyes 19:11-12.
¿Será que nosotros también perdemos la dirección divina porque esperamos que se manifieste de otra forma? El mayor peligro es ignorar estos pensamientos, descartarlos como nada. ¿Cuántas oraciones han quedado sin respuesta porque quien debía ser la respuesta no escuchó? El hombre de nuestra historia podría haber ignorado ese pensamiento persistente. Podría haberse convencido de que era solo una obsesión pasajera. Pero en lugar de eso buscó a Dios, oró y obedeció. Y por ello se convirtió en un instrumento para algo mucho mayor que él mismo. Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿estamos prestando atención? La próxima vez que un pensamiento persista en tu mente, no lo descartes rápidamente. Tómate un momento. Ora. Pregúntale a Dios si es de Él. Y lo más importante, prepárate para actuar. Porque a veces, lo que parece ser un simple pensamiento es en realidad una invitación a un milagro que estás a punto de desplegarse. En el núcleo mismo del plan de Dios para la humanidad está un mandato que resuena a través de la eternidad. Ama a tu prójimo. Pero el amor, en su forma más pura, no es solo un sentimiento, es acción. Es pasar de las palabras y emociones a un servicio tangible y sacrificado. En Mateo 25:35 Jesús declara, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Este versículo es más que una instrucción, es una ventana al Esiopoli, corazón de Dios. Cuando servimos a otros, no solo realizamos actos de bondad, estamos encontrándonos con Cristo mismo. El hombre de nuestra historia no salió a buscar ser un héroe, no despertó con una gran misión ni con una estrategia divina. Simplemente obedeció ese pensamiento persistente que Dios colocó en su corazón, y al hacerlo, se convirtió en las manos y los pies de Cristo para una familia necesitada. Esa es la esencia de la espiritualidad. No se trata de esperar el momento perfecto para hacer algo grandioso, sino de actuar en fe cuando Dios pone algo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces sentimos ese tirón para acercarnos, ayudar, dar, pero lo descartamos como algo trivial? ¿Cuántas veces ignoramos esos pequeños encargos divinos? Quiero preguntarte, ¿hay alguien en tu corazón en este momento? Tal vez un nombre, un rostro o un sentimiento que no se va. ¿Y si eso no fuera solo un pensamiento pasajero, sino un llamado divino? La diferencia entre ignorarlo y actuar sobre él podría significar la diferencia entre una oración sin respuesta y un milagro en camino. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez Dios colocó un pensamiento en tu corazón que te impulsó a actuar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría inspirar a otros a responder a su llamado. Y si este mensaje te ha tocado, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima enseñanza poderosa que Dios tiene para ti. Y antes de irte, tengo algo más para ti. Mira el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora. Te llevará aún más profundo en los misterios de la guía de Dios. Haz clic y nos veremos allí. Esto es Mente y Alma y nos encontramos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.